escuchar su voz. Y eso es lo que pretendemos hacer en este tiempo. Y de alguna manera, el Señor nos trajo hoy a este lugar para preguntarnos a cada uno de nosotros, y me incluyo, aunque soy yo el que estoy hablando, ¿qué estás haciendo con tu vida? Si Dios te pregunta, ¿qué estás haciendo con tu vida? Uno tendría que preguntarse, ¿verdad? Y eso implica cuál es mi estilo de vida, implica qué decisiones estoy tomando, implica preguntarnos si estoy haciendo algo para servir al Señor, por ejemplo. Nosotros que somos discípulos de Jesús tenemos que dedicar el tiempo necesario y las energías necesarias para servir al Señor en medio de las situaciones que vivimos. Y hay una palabra que ya hemos hablado de esto antes, es una palabra que no es muy popular entre la gente en general, pero que a veces sin querer los cristianos caemos en quitarle popularidad. Esa palabra es obediencia. ¿Ustedes son personas obedientes? Si le pregunto a los hijos aquí presentes si son obedientes, ¿será que Gabriel es obediente? ¿Será que Alex es obediente? ¿Será que Ashley es obediente? Y podemos seguir, ¿verdad? Somos obedientes. Ustedes saben que la obediencia no es algo muy popular entre la gente a nuestro alrededor. La mayoría de la gente considera la obediencia como un sinónimo de pérdida de libertad. La gente dice, si estoy obedeciendo, entonces quiere decir que no soy libre. Es lo que la gente considera. Las personas piensan que cuando les toca obedecer, entonces no están siendo libres. Tomando como que el sinónimo de la libertad es hacer lo que a uno se le antoja. Ahora, déjenme preguntarles esto nomás. ¿A qué velocidad vinieron conduciendo ustedes cuando venían hacia aquí? 30. Agarré 31,7. 31,7. Mira. Con los aparatos que tenemos en los carros hoy en día, nos denuncian enseguida, ¿verdad? Tengo 50 y un poquito, porque como vengo por allá. Vienen por allá, 50 y algo. Mira, pero de alguna manera ustedes se dan cuenta que siempre estamos obedeciendo alguna regla, obedeciendo alguna ley. Y hay muchas, y hay veces que lo hacemos sin darnos cuenta, ya nos hemos habituado. Ahora, al Señor, ¿lo estamos obedeciendo? Déjenme decirles esto, hermanos. Obedecer al Señor no implica perder nuestra libertad, sino que quiere decir que ejercemos nuestra libertad para elegir libremente a quién servimos. Lo que hoy en día se le llama libertad es puro libertinaje, y la gente se engaña a sí misma pensando que están siendo libres cuando en realidad están siendo esclavos de sus propias pasiones. Y nosotros tenemos que tomar la decisión de obedecer al Rey. Nosotros que somos cristianos, parte de nuestro compromiso con el Señor es obedecer. Y acabamos de escuchar en el estudio, sean hacedores de la palabra, no solamente oidores. Entonces necesitamos aprender a poner en práctica la palabra del Señor, a ponerla por obra. Y eso es lo que necesitamos aprender hoy por medio de un ejemplo bastante claro. Los vamos a llevar en un viaje hoy, y disculpen si las letras quedan un poquito pequeñas en la pantalla, espero que ustedes puedan leer. Vamos a estar leyendo del libro de los Hechos, capítulo 16. Y la primera lección que vamos a aprender hoy es que los hijos de Dios le sirven y le obedecen. Ustedes saben que los que creemos en Jesús, los que recibimos a Jesús, somos hijos de Dios, ¿verdad? Ahora, hay ciertas características de los hijos de Dios que se notan, es como la genética. Los hijos de cada familia se parecen a sus padres y llevan cierta genética, y en el caso de los hijos de Dios, parte de la genética que queda impresa es que los hijos de Dios le sirven a Dios. Los hijos de Dios le obedecen a Dios.
Vamos a mirar esto en este pasaje en Hechos capítulo 16. Hechos 16, en principio vamos a leer los versículos 6 al 10. Hechos 16, del 6 al 10, dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ustedes saben que el libro de los Hechos contiene las historias, las anécdotas de las personas que sirvieron a Dios luego de la resurrección de Jesús y luego de la ascensión de Jesús. Y aquí lo tenemos a Pablo, al apóstol Pablo, y a un equipo de sus compañeros, vamos a llamarles misioneros, que estaban recorriendo diferentes ciudades, yendo de un lugar al otro, compartían el Evangelio, y cada grupito de personas que creían en el Evangelio en esa ciudad se convertían en una iglesia. Así como nosotros. A veces grupos pequeños, ellos les compartían y por diferentes razones tenían que dejar la ciudad, seguían hacia otro lugar y quedaba allí una iglesia, un grupito de cristianos. Y aquí los vemos, y ustedes en este pasaje van a encontrar un montón de lugares que ustedes no conocen: Frigia, Galacia, Asia, Misia, Bitinia, Troas, Macedonia. Son todos nombres de lugares que ellos estaban recorriendo en aquel momento. Aquellos eran discípulos de Jesús como nosotros, que se habían dedicado a servir a Dios. Estaban viajando de un lugar a otro, sirviendo al Señor de la mejor manera. Y ahora, ustedes se dan cuenta lo que dice este pasaje. Es bastante interesante esto. Dice que ellos venían por un lugar que se llamaba Frigia, vienen a la provincia de Galacia, y dice que cuando llegaron allí a Galacia, ellos querían predicar el Evangelio en Asia. ¿Y qué pasó con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo dijo: no, Señor, prohibido. Oigan, pero ¿cómo es esto de que se prohíbe predicar la palabra y que se lo prohíbe el Espíritu Santo? ¿Verdad? Porque si yo mal no recuerdo, el apóstol Pablo a Timoteo le enseñaba: te encarezco delante del Señor, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso le decía Pablo a Timoteo: te insto, te encarezco que prediques la palabra. Y aquí el propio Pablo, acompañado también de Timoteo, en este lugar llega y quiere predicar la palabra en Asia, y el Espíritu Santo le dice: prohibido, les prohíbe. Y no solamente eso, cuando uno lee un poquito más, dice que siguieron viajando y llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero, dice, el Espíritu no se lo permitió. ¿Qué le pasaba a esta gente? ¿Qué le pasaba a estos misioneros? ¿Saben qué les pasaba? Estaban siendo dirigidos por Dios. ¿Y saben cuál es la enseñanza para nosotros? Que Dios también nos quiere dirigir a nosotros. El mismo Espíritu Santo que obró en la vida de ellos es el que quiere obrar en nuestras vidas ahora. Ellos ya cumplieron con su servicio, ahora nos toca a nosotros, y nosotros también tenemos que aprender a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo te dice: no hagas tal cosa, por más que tú lo tomes como un servicio a Dios, no lo hagas.
Fíjate, para callarlo a Pablo, Pablo tenía pasión por predicar el Evangelio. El Espíritu Santo dijo, no, Señor. No quiere decir que los de Asia nunca tuvieran que escuchar el Evangelio. En su siguiente viaje, el apóstol Pablo iba a ir a Asia y se iba a quedar, el lugar donde se quedó más de todas las ciudades donde estuvo fue Éfeso, que es en Asia. El Evangelio fue predicado, el Espíritu Santo estaba diciendo en aquel momento, este no es el momento. Pero estaban siendo dirigidos. Entonces, vean ustedes cómo los hijos de Dios sirven al Señor y le obedecen. Son sensibles a su voz. Escucha lo que te digo. El Señor quiere dirigir tu vida y quiere que tú seas sensible, así como estos misioneros, para servirle al Señor como Él quiere, para que puedas escuchar su voz y hacer lo que Él dice. Entonces presta atención, porque muchas veces el Espíritu Santo de Dios está allí, diciéndote ahora habla, o diciéndote ahora calla, diciéndote ahora ve, o diciéndote ahora quédate. Entonces necesitamos prestar atención. En segundo lugar, los hijos de Dios son dirigidos por Él es lo que estaban viviendo ellos, para vivir conforme a su voluntad y dar fruto. Cuando los hijos de Dios obedecen, cuando tú sigues esa dirección del Espíritu Santo, Dios te va a dirigir para hacer su voluntad y para dar fruto para Él. Les leo lo que está en Hechos 16, del 11 al 15. Dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Miren qué interesante. Los misioneros están dedicados a servir a Dios. Y luego sienten esta dirección del Espíritu Santo y fíjense cuántas cosas se suman. El Espíritu Santo les dice no vayan aquí, no prediques aquí, pero reciben una visión y sienten que Dios les está dirigiendo en una dirección y hacen lo que el Señor les dice. Qué bueno eso, ¿verdad? Cuando podemos obedecer la dirección del Señor. Y acá nos menciona otros lugares que son Troas, Samotracia, Neápolis. Samotracia y Neápolis eran dos puertos que estaban uno frente a otro. Tomaron un barco, atravesaron, llegaron a Neápolis, que era el puerto, y la primera ciudad cercana a ese puerto se llamaba Filipos, y allí se dirigieron. Y entonces, en esa ciudad, el Espíritu Santo no les prohibió predicar. Entonces fueron y lo que hicieron fue compartir el Evangelio. Salieron en aquella ciudad, fíjense, era una ciudad, una colonia romana, y no había sinagoga en ese lugar. Los israelitas, los judíos, se reunían para orar junto al río. Y entonces estos apóstoles, estos misioneros, van junto al río el día de la oración y se juntan con la gente y les empiezan a compartir y les hablan de Jesús. Y nos menciona allí una persona en particular, Lidia. Lidia estuvo atenta. Hasta nos dice a qué se dedicaba Lidia. Ella dice que vendía púrpura. Era una comerciante. Fíjense qué bueno, ¿verdad? Esta señora tenía su profesión
y ella ya adoraba a Dios, pero cuando vinieron Pablo y sus compañeros, ellos le compartieron acerca de Jesús y ella de todo corazón creyó. Y no solamente ella, sino que junto con ella estaba su familia. Por alguna razón la mencionan a ella, pero estaba su familia a su alrededor y ellos también creyeron. Y dice el versículo 15, fue bautizada ella y su familia. Y no solamente fueron bautizados, que le deben haber preguntado a los misioneros, ¿y ustedes dónde se están quedando? No, vengan a casa. Y vieron que dice al final del versículo, los obligaron. O sea, ustedes no se van a quedar en ningún otro lado. Vienen y se quedan en nuestra casa. Muy bien. Fíjate, cuando tú obedeces al Señor, como ellos, cuando tú obedeces al Señor y sigues su dirección, el Señor te va a llevar para que tú des fruto para Él, como les pasó a ellos y así como creyó Lidia. Pero el siguiente punto dice que los hijos de Dios también enfrentan la lucha espiritual. Miren cómo se ven las dos caras de la moneda. Por un lado, tú obedeces, tú sirves y tú vas a ver fruto. Tú vas a servir a Dios, vas a honrar a Dios y vas a ver resultados. Pero también vas a enfrentar la lucha espiritual. ¿Qué es la lucha espiritual? Ustedes saben, es nuestra lucha contra principados, poderes de las tinieblas, como dice en Efesios, que muchas veces se nos van a oponer. Miren lo que sucedió en Hechos 16, del 16 al 18. Dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Los hijos de Dios enfrentan también la lucha espiritual. Y tenemos que estar atentos a esto, hermanos. Hay algo que Dios nos da que se llama discernimiento. No todo lo que escuchamos a veces viene de Dios. No todo lo que nos pasa a veces lo podemos tomar como algo positivo, pero no, es parte de la lucha espiritual a veces. Tengan cuidado, por favor, tengamos cuidado cuando hay cosas que levantan nuestro ego y nos hacen sentir espirituales y poderosos. Tenemos que mantenernos siendo siempre humildes delante de Dios. Porque les digo esto por esto que pasó. Estos hermanos estaban compartiendo el Evangelio con todas las personas que estaban a su alrededor, estaban teniendo resultados. ¡Qué lindo momento! Y en ese momento ellos iban a la oración y les sale al encuentro esta joven, una muchacha que cuando los ve empieza a gritar. Pero oigan, ¿quién era que gritaba? ¿Ella o el mal espíritu que la habitaba? Era el mal espíritu, era el demonio que gritaba. Y fíjense, pero fíjense lo que gritaban, delante de toda la gente y llamando la atención: estos hombres, ¿qué son? Son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Se imaginan a Silas, Timoteo, Lucas, que también estaba con ellos, allí codeándose? Oigan, miren cómo hasta el mundo espiritual reacciona ahí y anuncia que nosotros somos los siervos del Dios Altísimo. ¡Qué bendición! ¿Sería una bendición? Decía la verdad, lo que ella estaba diciendo era la verdad. Estaba diciendo la verdad, pero el problema era la fuente. Ustedes saben que el Señor no recibe adoración de demonios.
Y aquello estaba bien lo que decía, pero venía de una fuente inadecuada. Y aquello lo incomodaba a Pablo. ¿Por qué? Porque la persona de cuyos labios estaban saliendo aquellas palabras, por más que eran ciertas, era una persona que estaba siendo poseída, que estaba siendo despojada de su propia libertad, que estaba siendo maltratada por un ser espiritual. Y entonces la muchacha hizo esto una vez y ocurrió una segunda vez y una tercera vez. En algún momento volvió a escuchar la voz y el apóstol Pablo se dio vuelta y reprendió a aquel espíritu y dice: te mando en el nombre de Jesucristo, en la autoridad de Jesús, que salgas de ella. ¿Y qué pasó? De inmediato. No sé cómo habrá sido el evento, no sé si la muchacha se desmayó, no dice nada. Dice que el espíritu salió y se notó y se observó. Aquella muchacha fue libre en el nombre de Jesús en aquel momento. Igual que en el ministerio de Jesús, la señora que tenía espíritu de enfermedad, igual que en el endemoniado gadareno, diferentes casos hay en la palabra en las que esto sucede, y la muchacha fue libre. ¡Wow! Y sus amos vinieron y abrazaron a Pablo y le dijeron: gracias, qué bueno lo que hicieron. ¿Hicieron eso? ¿Saben que no? Ahora, yo les digo esto, la palabra nos está preparando. Cuando nosotros servimos a Dios, cuando nosotros seguimos la dirección del Espíritu Santo y le obedecemos, vamos a dar frutos, sí, pero también se va a producir la oposición espiritual. Y tenemos que estar listos, y tenemos que tener discernimiento. Pablo junto con los demás podrían haberse alegrado: ¡ay, qué bien! Estamos siendo aplaudidos hasta por las personas. No, cuidado. Cuidado cuando te halaguen demasiado. Cuidado cuando te den palmaditas en la espalda diciéndote: ¡ay, qué lindo lo que compartes! Sigue adelante. Cuidado con eso que levanta nuestro ego. Necesitamos prestar atención. Y ellos lo hicieron, y el Señor produjo una tremenda liberación en la vida de esta joven. Ahora, no solamente eso. El siguiente punto dice que los hijos de Dios pueden experimentar también la dificultad y el rechazo, aún cuando obedecen. ¿Saben cuál es el concepto que generalmente tenemos nosotros? Muchas veces nosotros pensamos que si seguimos a Dios y si obedecemos, todo nos va a salir bien. Lamento quitarte de error, pero a veces, cuando seguimos al Señor y obedecemos, vamos a experimentar la dificultad, vamos a experimentar el rechazo. Porque nosotros no somos de este mundo y este mundo no nos ama, así como no amó a nuestro Señor. Entonces tenemos que prestar atención. Les leo Hechos 16 del 19 al 24. Dice así: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Qué interesante, ¿no? Hablamos primero del rechazo espiritual, de la lucha espiritual que uno experimenta, pero fíjense cómo esta lucha espiritual deriva también en rechazo material, en violencia, deriva en que
uno experimenta la dificultad. Ellos la experimentaron. Y aquí vemos los amos de aquella chica que había sido liberada. En vez de alegrarse, vieron que perdieron la fuente de su ganancia. Ya no iban no iban a poder traer a la gente y cobrarle dinero por la adivinación que hacía aquella joven. Y entonces se enojaron y prendieron a Pablo y a Silas, y dice que los llevaron ante la justicia con mentiras, diciéndoles que enseñaban cosas que ellos no podían recibir porque eran romanos. Estaban haciendo política, estaban echando mentiras para que aquellos hombres fueran a la cárcel. Y la justicia los tomó y inmediatamente, sin mediar ningún juicio ni nada, les rasgaron las vestiduras, los hicieron azotar con varas y los tiraron en un calabozo de más adentro como si fueran asesinos. Los metieron en un calabozo y les pusieron en el cepo. Ustedes saben lo que era un cepo, ¿verdad? Eran unas maderas con unos hoyos donde les apresaban los tobillos, no podían mover los pies ni las manos. Y muchas veces hasta la cabeza quedaba asegurada en el cepo. Entonces era una situación horrible. Tengo que decírtelo. Tenemos que estar atentos porque vamos a enfrentar dificultades aún cuando nosotros obedezcamos al Señor. Aún cuando nosotros obedezcamos al Señor, vamos a enfrentar diferentes dificultades. Esto parece lo que Nan leía hace un rato. Hermanos, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Esto está en 1 de Pedro. Leímos en Santiago: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra del Señor nos advierte una y otra vez que podemos enfrentar la dificultad aun cuando estemos en obediencia a Dios. ¿Y qué pasa cuando nos encontramos en dificultad? A veces que nos confundimos y decimos, estaremos haciendo las cosas mal. ¿Saben qué? El siguiente punto dice esto: los hijos de Dios confían, oran y adoran. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer: confiar, orar y adorar. Miren lo que dice Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Ahora, yo quiero que ustedes se pongan a pensar, si yo hubiera sido, yo vengo obedeciendo al Señor, me dediqué a servirlo al Señor, vengo obedeciendo al Señor, vengo obedeciendo a la dirección del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo me dijo no prediques, no prediqué. Cuando el Espíritu Santo me dijo no vayas allá, no fui allá. Cuando el Espíritu Santo me trajo una revelación de a dónde tenía que ir, seguí la dirección del Señor y fui a donde el Espíritu Santo me dirigía. Cuando llegué a ese lugar me dediqué a servirle, a predicar el Evangelio, empecé a ver fruto y entonces se produjo esta liberación y entonces los dueños de aquella muchacha, los amos de aquella muchacha, me acusaron injustamente y me mandaron a la prisión. Esa noche yo estaría cuestionándole a Dios: Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, te estoy obedeciendo. Señor, ¿por qué dejaste que me azotaran? Me duele. Yo le preguntaría al Señor, yo estaría cuestionándole. Yo estaría preguntando: Señor, ¿cómo es que esto está pasando siendo que yo estoy haciendo tu voluntad? Pero saben que esa no fue la actitud de Pablo y Silas. Lo que nos dice el relato es que Pablo y Silas, aquella noche, ¿qué era lo que hacían? Oraban. Y cuando oraban, Pablo y Silas cantaban himnos. Escuchen, ¿cuándo es que nosotros cantamos? Cantamos cuando estamos contentos. ¿Estaban contentos Pablo y Silas?
en una prisión húmeda y oscura, atrapados en el cepo, se pusieron a orar y orando sintieron esta alegría que el Señor les daba. Y este es un recurso que yo quiero compartirles, hermanos, que nosotros tenemos. El Señor obra en medio de nuestras dificultades, así que no se asusten cuando el mundo nos rechace, cuando el mundo se nos oponga, porque el Señor tiene un gozo para darnos. El Señor tiene una paz que puede llenar nuestro corazón, aún en medio de las situaciones más difíciles, especialmente cuando le obedecemos. Entonces, nosotros como Pablo y Silas, también podemos cantar himnos a Dios. ¿Se imaginan a Pablo y Silas cantando? No me soltarás, ni en la calma, en la tormenta. ¿Sí? Ellos podían estar cantando algo así. Cantaban salmos e himnos. Nosotros podemos ser de esas personas raras. Hay veces que he encontrado personas alrededor de cristianos que han dicho, ¿qué le pasa a este? En vez de amargarse, en vez de deprimirse, está alabando, está dando gracias. Eso era lo que pasaba con Pablo y Silas. Y no se pierdan el detalle de que los presos oían. Los presos oían. Así como aquellos presos que oían, nosotros tenemos gente a nuestro alrededor que está mirando cómo reaccionamos ante las diferentes circunstancias de la vida. Especialmente cuando atravesamos la dificultad. Aquellos presos que oían recibieron una lección tremenda aquella noche. El sexto punto dice, los hijos de Dios experimentan a Dios obrando poderosamente y dan fruto para Él. Y esto es lo que nosotros queremos, hermano. Nosotros no queremos solamente escuchar mensajes. Nosotros queremos experimentar a Dios obrando en su poder en medio de nuestras circunstancias. Y eso es lo que Dios hace. Lo que les leo es Hechos 16, del 26 al 34. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y, temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Se dan cuenta lo tremendo de lo que Dios hace cuando sus hijos se dedican a obedecerle? Dijimos que enfrentamos la lucha espiritual. Dijimos que enfrentamos el rechazo, la oposición. Pero Dios no deja de obrar. Miren, estos hombres estaban orando, estaban cantando alabanzas al Señor. ¿Y qué ocurrió? Sobrevino de repente un gran terremoto. No experimenté un terremoto hasta ahora, pero se me ocurre que debe dar miedo, ¿verdad? Tiembla la tierra, se sacude todo. Y fue un terremoto bastante particular aquel que ellos experimentaron. Porque dice que los cimientos de la cárcel se sacudían, pero miren qué más ocurrió. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Wow!
Miren el resultado de este terremoto. Pero se dan cuenta de que Dios está obrando. Es allí a donde queremos llegar nosotros. No sé si Dios va a hacer un terremoto, va a producir un terremoto como respuesta a nuestras oraciones o como intervención en nuestra situación, pero Dios es capaz de hacer algo poderoso. Vale la pena que busques a Dios, vale la pena que le sirvas a Dios, vale la pena que obedezcas a Dios. Sí, vas a enfrentar dificultades a veces, vas a enfrentar oposición, pero Dios va a obrar poderosamente. Aquellos hombres se deleitaron en el Señor aún en medio de la dificultad, oraron, adoraron y se produjo aquel terremoto y se rompieron las cadenas, se abrieron las puertas. Ustedes imaginen, en aquel tiempo los guardacárceles, los carceleros, eran responsables por sus presos. Si un preso se escapaba, ellos pagaban con su propia vida. Por eso el carcelero, cuando vio que había pasado todo aquello, llegó a la cárcel y vio que estaban las puertas abiertas, aún estaba todo oscuro, él sacó su espada y se iba a quitar la vida. Antes que me lleven a ejecutarme, yo me quito la vida, dijo el carcelero. Y tenía su espada para quitarse la vida cuando escucha la voz de Pablo desde adentro. No te hagas ningún mal, espera. Todos estamos aquí. Oigan, yo estoy leyendo mal. Hagan esta prueba en cualquier cárcel del mundo. Vayan una noche y abran todas las puertas, quiten todos los cerrojos y rompan todas las cadenas, a ver cuántos presos quedan. En cualquier parte del mundo. No sé en el país de donde ustedes vienen o aquí, pero en mi país no queda nadie. Pablo grita, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. ¿Saben qué es eso? El resultado de un puñado de presos que estaba escuchando canciones de alabanza minutos antes. Que escuchaban un par de locos que estaban orando y que se quedaron allí preguntándose, oigan, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Qué es lo que está pasando? Yo estoy casi seguro que en la oscuridad allí Pablo ya les estaba predicando. Y es posible que algunos de aquellos presos, tal vez algunos condenados a muerte en poco tiempo, recibieran a Cristo Jesús en su vida y fueran salvos aquella noche. No nos dice de eso, ¿verdad? Pero el carcelero escucha la voz y pide luz. Por favor, enciendan la luz, ¿qué pasa aquí? Y llega y se arrodilla, se inclina delante de Pablo y Silas, reconociendo que todo lo que estaba pasando tenía que ver con aquellos hombres. Y los saca afuera y les hace esta famosa pregunta. Esta pregunta es famosa, ¿verdad? Señores, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Miren la pregunta que les hace. Él podía haberles dicho cualquier cosa. No sé cómo ocurrió esto, pero gracias por haber... No les dijo eso. ¿Cómo supo que tenía que preguntarles acerca de la salvación? Él había escuchado también que oraban. Probablemente los había escuchado hablar en algún momento antes de que fueran encarcelados, como tantos otros. Quién sabe cómo era la situación, pero él supo que aquellos hombres iban a saber responderle qué tenía que hacer para ser salvo. Oigan, cuando nosotros servimos al Señor y cuando le obedecemos, vamos a encontrar personas que se van a acercar a nosotros con preguntas especiales también. Oye, yo sé que tú sabes, yo sé que tú hablas con Dios, yo sé que tú lees la Biblia y las personas nos van a hacer preguntas. Este hombre le preguntó, ¿y cómo hago para ser salvo? Y la respuesta a esta pregunta es bien famosa también. Le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. El 90% de los cristianos que yo conozco
piensan que allí terminó todo el diálogo con el carcelero, que el carcelero con esa frase le alcanzó, creyó en el Señor y Santas Pascuas, terminó todo. No. No se pierdan el resto del pasaje. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Esa frase fue el comienzo de mucho más. Esa frase fue el comienzo de una conversación más larga en la que ellos escucharon el mensaje de Jesús y creyeron, y aquella noche fueron bautizados. Hermanos, Dios nos quiere usar para que nosotros seamos sal y luz, para que nosotros le sirvamos al Señor y demos fruto abundante para Él, para que existan Lidias que escuchan la palabra y son conmovidas por la palabra y reciben a Jesús en su corazón, para que haya presos o carceleros que escuchan la palabra o que entran en contacto con nosotros y de alguna manera saben que Dios está obrando en nuestras vidas y quieren saber más y reciben a Jesús en su corazón. ¿Saben? Poco tiempo después de esto, Pablo y Silas y todos los demás compañeros tuvieron que salir de la ciudad. Pero ¿saben qué quedó allí? Una iglesia. Lidia, su familia, el carcelero, su familia y otros que habían creído conformaron una pequeña iglesia en la que Dios iba a obrar poderosamente. Entonces, hermanos, volviendo a lo del principio, seamos obedientes al Señor. No nos conformemos con haber escuchado, no nos conformemos con saber de la palabra, pongámoslas por práctica y seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te diga no, no lo hagas, no vayas, no hables. Pero cuando el Espíritu Santo te dirija a ir, obedece al Señor y vas a ver fruto en abundancia en tu vida. Vamos a orar. Gracias, querido Señor. Gracias por tu palabra y gracias por este ejemplo de estos hijos tuyos que te sirvieron de esta manera tan conmovedora, Señor. Que no se dejaron quebrantar aún en medio de las situaciones difíciles que tuvieron que enfrentar, aún siendo acusados injustamente, aún siendo maltratados, aún siendo azotados, aún siendo puestos en prisión. No se doblegaron, sino que te sirvieron. Señor, qué buen ejemplo. Ayúdanos a nosotros, Señor. Señor, reconozco que muchas veces con menos oposición yo me quiebro. Y Señor, te pido perdón por eso. Y te pido que nos ayudes a todos, Señor, para que podamos serte obedientes, para que podamos confiar en ti, para que podamos adorarte en medio de las situaciones más difíciles de nuestra vida y que podamos darte la gloria que tú te mereces. Y Señor, danos el privilegio de dar fruto para ti. Ayúdanos, Señor, para hacer esa influencia que aquellas personas a quienes tú pusiste a nuestro alrededor necesitan para ser alcanzados por tu misericordia. Y Señor, úsanos para que te demos la honra y para que otros crean en ti también. Así como Lidia creyó, así como el carcelero y su familia creyeron, Señor. Gracias te damos, Señor, que esta palabra que nos das hoy produzca fruto abundante en nuestras vidas y que tú estés dirigiéndonos así como los dirigiste a ellos y que nosotros seamos capaces de serte obedientes así como ellos lo fueron. Gracias por la palabra, Señor. Que tu bendición repose sobre la vida de cada uno de tus hijos y que tú sigas obrando para tu honra y gloria en la vida de cada uno de nosotros y en nuestros hogares. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, así que salimos a obedecer al Señor, ¿ok? A ser sensibles a su voz. El miércoles a las 6 tenemos estudio bíblico, el domingo a las 9 tenemos estudio bíblico, el domingo a las 10:15 nuestro servicio como siempre. Que el Señor les bendiga.